Soy María Eugenia Gordillo, psicoanalista de la AMPAG, y es un gusto estar con ustedes moderando esta mesa sobre la metodología del Círculo de Seguridad para Padres. Les doy la bienvenida a nuestros ponentes, Carlos Guerrero e Iván Arango. Muchas gracias por estar con nosotros y les voy a leer una breve semblanza de su trayectoria. Carlos Guerrero es originario de Colombia, emigró a Estados Unidos hace 24 años. Actualmente trabaja con los servicios de intervención temprana del UCSF, del Benioff Children's Hospital en Oakland, donde brinda servicios de terapia para niños de 0 a 6 años con sus familias, así como supervisión, consulta y capacitación para la primera infancia. También ha sido parte del Circle of Security International durante los últimos 15 años y actualmente es entrenador y coach de fidelidad del programa Circle of Security Parenting. Durante los últimos 3 años ha sido instructor en California, brindando capacitación y consultas sobre salud mental infantil y de la primera infancia en español e inglés. Es entrenador y consultor de la intervención, facilitar las interacciones armonizadas creadas por la red Erickson's Fuzzy Baby Network. Es médico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y tiene una maestría en el trabajo social de la California State University, East Bay. Es miembro activo actual de Fuzzy Baby Network, que forma parte del Instituto Erickson y la Red de Desarrollo Profesional de la Fundación Irving Harris y psicoterapeuta infantil. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, un placer estar aquí. También está con nosotros Iván Arango. Él es licenciado de la UAM en medicina, especialista en psiquiatría de la UNAM y del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente, terapeuta sexual de AMSAC, psicoterapeuta psicoanalítico individual por la AMPAG y de grupo también. Es maestro en ciencias médicas de la UNAM, evaluador confiable en la entrevista del apego del adulto por la Universidad de Berkeley, California, terapeuta y supervisor certificado en terapia focalizada en la transferencia por la International Society of Transference, Focus Psychotherapy, facilitador certificado en el Circle of Security Parenting por el Circle of Security International, interventor certificado en Video Feedback Intervention for Positive Parenting in Sensitive Discipline por la Universidad de Leiden, Países Bajos, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y coordinador de la Clínica de Trastorno Límite de la Personalidad del Instituto Nacional de Psiquiatría de Ramón de la Fuente. Pues bienvenidos y pues va a ser un gusto escucharlos, Iván y Carlos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia. Gracias a la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo y a los coordinadores del Congreso. Y lo que quisiéramos hacer ahora es empezar esta presentación sobre esta metodología que se llama Circle of Security Parenting, o el Círculo de Seguridad para Padres, digamos, hablando inicialmente de cómo es que se ha venido pensando y desarrollando esta metodología. Y para ello voy a compartir con ustedes unas imágenes sobre unas diapositivas que hemos organizado, ¿no? Y entonces, pues decir que la metodología del Círculo de Seguridad para Padres es una intervención basada en el apego, ¿no? Y digamos que ese es como el primer marco conceptual que es importante subrayar, que esta es una experiencia organizada para llevar a cabo con los padres y que la sustenta fundamentalmente dos campos teóricos y técnicos, ¿no? Uno es la teoría del apego
y otro es la teoría de las relaciones objetales. Entonces, una de las cosas que nos parece que es importante comentar es que para la sobrevivencia de la especie gregaria que somos, que hemos sobrevivido más o menos 2,5 millones de años en este planeta a expensas de poder andar en grupo, y la necesidad de sobrevivir a partir de la relación con un otro se sostiene también por la intensa necesidad de ser deseados irresistiblemente, y al mismo tiempo de desear irresistiblemente. Es decir, lo que de alguna manera permite la sobrevivencia del individuo y del grupo tiene que ver con esta experiencia que incluye una cierta reciprocidad en la experiencia afectivamente placentera, positiva, gratificante, que de alguna manera sostiene la vida del individuo y del grupo, y que requiere tanto de la exploración y también requiere del regreso a algún lugar para poder eh, integrar la experiencia de exploración en el entorno, integrar y organizar la experiencia relacionada al afecto que se genera de la relación con el entorno y con la realidad y con un otro. Y en ese sentido, la teoría del apego de alguna manera sustenta y fundamenta lo que posteriormente, o lo que desde hace ya algunas décadas, se articula como una metodología para favorecer el apego seguro, y que es lo que se genera como el círculo de seguridad. El círculo de seguridad para padres es una intervención temprana, es un programa de intervención temprana para padres y para hijos, que fue desarrollada desde hace ya algún tiempo por Glenn Cooper, por Ken Hoffman y por Bert Powell, ya hace algunas décadas, y han, digamos, como que continuado el desarrollo de este entendimiento de la experiencia humana a partir de la relevancia y de la importancia que tiene la relación con el cuidador primario. Y sobre todo a partir del entendimiento de del impacto que tiene la promoción de una experiencia de apego seguro, ¿no? Nosotros sabemos pues que la teoría del apego lleva mucho tiempo ya, digamos, en desarrollo y en entendimiento, en el desarrollo de derivaciones técnicas para favorecer una experiencia que implica no solamente la posibilidad de sobrevivir como grupo, sino también la posibilidad de sobrevivir como individuo. En la experiencia de apego seguro se genera el desarrollo de la identidad del individuo, se desarrolla y se gesta la posibilidad del reconocimiento de lo que es uno y de lo que es el otro, es decir, el reconocimiento de lo que es la realidad interna a diferencia de lo que es la realidad externa. Y esto se construye, se accede a esta experiencia en el desarrollo en el contexto de una relación. Y en ese sentido, estos tres desarrolladores del círculo de seguridad tuvieron el tino de poner el foco en el aspecto, en la importancia de la relación que tiene el cuidador primario con la cría, y cómo en esa relación se pueden gestar distintas trayectorias para facilitar y favorecer el apego seguro, y también de las consecuencias que tiene
para el desarrollo del individuo, de la psique y de la mente humana y de la interacción con el grupo cuando la trayectoria no es hacia el apego seguro. Entonces, esta es una intervención que desarrollaron Glenn Cooper, Ken Hoffman y Bert Powell, y que a lo largo de ya muchos años, el Circle of Security International, que es una organización internacional, ha venido desarrollando y promoviendo la implementación de esta intervención. Les quería mencionar, en este proceso, algo que es importante tener en mente es que este proceso fue la combinación de algo académico con la práctica. Fue el gran esfuerzo a la medida que tanto Bert como Ken, ellos estaban siendo preparados en terapia psicoanalítica. Glenn tenía una práctica más de trabajo social. Y la urgencia de ellos era cómo traer todo este conocimiento que ya se tiene por décadas acerca del apego de una forma mucho más accesible para padres y familias, y especialmente para padres y familias y niños que están en situaciones de mayor estrés, ¿no? Lo que aquí en Estados Unidos se le llama alto riesgo. Solo quería mencionar eso, que eso fueron esas prácticas y las gráficas, todo eso se diseñaron trabajando cercanamente con muchos papás y mamás que fueron quienes nos aportaron mucho de su conocimiento. Sí, entonces el círculo de seguridad implica o ha derivado en el desarrollo de una gráfica que ayuda a los padres a tener en mente lo que ocurre en la interacción con la cría, con el niño pequeño. Y es, sobre todo, lo que incluye la fase de exploración alrededor de la cual, pues, los niños, nuestros hijos, tienen distintas necesidades de ser apoyados en la exploración y las necesidades que los niños van teniendo mientras salen a explorar el mundo tienen que ver con la necesidad de ser cuidados. Es decir, el niño necesita que el cuidador primario lo proteja mientras sale a explorar, esté al pendiente, esté atento, que al mismo tiempo se alegre con el niño, es decir, que pueda tener la experiencia de disfrutar por la pura y sola existencia de que el niño existe, de que le ayude con las distintas vicisitudes con las que se va encontrando mientras va explorando y que se divierta también con el niño mientras sale a explorar. Y esto es lo que de alguna manera tiene que ver con la activación del sistema de exploración. Es decir, los seres humanos necesitamos para sobrevivir salir a explorar el entorno. Sin embargo, también necesitamos de poder regresar de donde salimos a explorar, que en este caso son los cuidadores. En esta gráfica, los cuidadores están representados por las manos. Y el cuidador primario, o la persona con la que el niño pasa la mayor parte del tiempo, puede representar o ofrecerle la experiencia de ser una base segura que apoya la exploración y al mismo tiempo la experiencia de ser un refugio seguro que le recibe cuando el niño regresa de la exploración, portando distintas necesidades. La necesidad de ser protegido, la necesidad de ser consolado, la necesidad también de que los padres nos alegremos con los hijos y la necesidad también de organizar sus sentimientos. Entonces, en la metodología del Círculo de Seguridad para Papás, esta es una imagen que en el programa que se va llevando con los padres durante 8 sesiones se utiliza mucho, porque implica, digamos, la posibilidad de que los papás vayan teniendo una imagen, un esquema que les ayuda en el proceso de ir aprendiendo a pensar en términos del círculo. Ahora, sí, Carlos. Ya, quería mencionar, la gráfica del círculo es
Es un resumen muy sencillo y muy gráfico de lo que es la teoría del apego. O sea, Bowlby, cuando describió la teoría del apego, describió, ok, hay un sistema de apego. El niño necesita, cuando algo se activa, necesita encontrar quién lo va a proteger. Pero la teoría del apego, además del sistema de apego, que es cuando el niño se siente en peligro, independientemente de lo que esté pasando, pero si el niño siente peligro, va a buscar por esas manos seguras. La teoría del apego tiene estos otros dos componentes que son básicos y que Iván los estaba describiendo. Uno es el sistema de exploración. Es parte básica también de la teoría del apego. Y el otro, que es las manos, es el sistema de cuidado. Es similar a la foto que estábamos viendo inicialmente. Los niños necesitan que alguien los quiera, pero también alguien quiere quererlos a ellos. Entonces, estas son las tres partes fundamentales de la teoría del apego. Y lo que se logró hacer al crear esta gráfica es poner de una forma concreta y sencilla la gran complejidad que existe dentro de la teoría del apego. Y se utiliza esta gráfica para empezar a facilitar el proceso con los padres de entender o imaginar cuáles son las necesidades de sus niños y también los lugares donde uno tiene problemas a través de esta situación. Bien, vamos ahorita a proyectar un fragmento de uno de los videos que se comparten y se les presentan a los padres que asisten al programa, y vamos a... Así que comencemos. Ser padres puede ser el trabajo más difícil del mundo. La montaña rusa emocional en la que con frecuencia nos encontramos puede hacernos preguntar a nuestros hijos, ¿qué quieres de mí? Una razón por la que la crianza es tan difícil es que los niños no vienen con un manual de instrucciones. Es verdad, pero hay otra forma de ver las cosas. Nuestros hijos son el manual de instrucciones porque desde el momento en que nacen, hacen su mayor esfuerzo por decirnos qué necesitan. Para aprender a leer las instrucciones de nuestros hijos debemos entender algo sobre la forma en que prestamos atención. Hagamos un experimento. Esta no es una baraja común. Algunas cartas, tanto rojas como negras, tienen imágenes de niños. Sabemos que las cartas rojas atraen nuestra atención, pero miren lo que sucede cuando intentan contar solamente cuántas cartas negras tienen imágenes. Intentemos hacer eso. Hay 5. Vamos no sé si Maru y Clara, ¿cuántas contaron? ¿Cuántas de cada color o en general con las imágenes? Cuéntame, en general, ¿qué viste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Viste algo extraño? Coméntanos, ahí te dieron unas instrucciones, pero ¿qué te llamó la atención de lo que viste? Según yo vi 10 cartas con imágenes, no alcancé creo que eran más rojas que negras, como que me costó trabajo hacer el proceso de identificar las negras, pero porque ya las estaba buscando, como que naturalmente veía más fácil las rojas. ¿Viste algo más? ¿Viste algo que te haya llamado la atención? No sé si es percepción óptica nada más, pero eran un poquito más grandes los dibujos de las cartas rojas. Ok, ¿percibiste las cartas rojas un poquito más grandes o los dibujos? Sí. ¿Algo más? No, nada más. Ok. Bien, sigamos viendo este video. Muy bien. Cartas negras con imágenes de niños. ¿Pero vieron el mensaje escondido? Observen nuevamente. Mantengan la vista en la parte de atrás de las cartas. Este experimento nos demuestra que es fácil no ver las cosas a las que no prestamos atención. Y aún más importante, una vez que sabemos a qué prestar atención, podemos verlo fácilmente. Entonces,
ese experimento que acabamos de hacer es un experimento que justamente se hace con los papás, es decir, los papás observan este mismo video, se hace lo que nosotros acabamos de hacer ahora, y lo que es interesante es justamente que acá pudimos como ver y sí, observar que depende de a qué es lo que le estamos poniendo la atención, lo que vamos a poder reconocer e identificar. Y que en ese sentido, lo que trabajamos con los papás en el círculo de seguridad es que justamente esta experiencia en la cual los niños salen a explorar y expresan necesidades en la exploración, regresan con el cuidador, mostrando también necesidades a su regreso, es algo que ocurre todo el tiempo, que es algo que ocurre desde que nacen y que no solamente ocurre en los niños durante la infancia, eso es algo que los seres humanos andamos haciendo durante todo el tiempo que andamos en relación con otros y en relación con nosotros mismos. Andamos explorando y andamos regresando hacia alguna persona o hacia algún lugar, ya sea alguna otra persona o a un lugar interno de nuestro mundo interno en donde podemos encontrar esta experiencia de disponibilidad, sensibilidad y consistencia y de reflexión y de regulación y de integración, que es lo que de alguna manera se alcanza con el apego seguro y que tiene que ver sobre todo con el efecto que tiene para la calidad de vida y para la sobrevivencia y para la posibilidad de cooperar con nosotros. Esta imagen es una de las primeras que se muestra en la primera semana que estamos en la primera sesión. Y la idea es por donde es lo que Iván nos está mencionando, ¿no? La idea es de entrada empezar esta conversación con los papás acerca de lo que nosotros le llamamos el mensaje oculto a plena vista. O sea, este experimento nos muestra que hay ciertas cosas que queremos ver y hay ciertas cosas que no las estamos buscando. Y aquí estamos viendo eso. Es esa comunicación constante, ese mensaje constante que los niños tienen de conexión con nosotros, ¿no? Se crea, aquí lo estamos presentando de una forma clara, la idea con los padres es a través de lo que hablamos más tarde, de un diálogo reflexivo, empezar a buscar el significado para ellos de cada uno de estos puntos. Y a esto, lo que hacemos, la metáfora de este experimento es acerca de empezar a darnos cuenta de todos estos mensajes que los niños nos están dando de conexión. El mensaje también que se da en este momento es algo clave en círculo de seguridad y es que comportamiento es comunicación. Y lo que el comportamiento nos está comunicando a nosotros es una necesidad del niño de algo, nos necesita para algo. Entonces es ver más allá del comportamiento. El objetivo del cambio y de la respuesta no es a lo que el niño hace, pero ¿por qué está haciendo? ¿Cuál es la necesidad? Y eso es algo que se va a desarrollar despacio. O sea, en esta primera vez los vamos a introducir y poco a poco, lo que vamos ahora a ver en una hora, es algo que con los papás tratamos de hacerlo en un periodo de 8 semanas, trayendo un proceso reflexivo intenso con ellos. Bien, entonces en ese sentido, una de las ideas o de los conceptos que sustentan o acompañan la intervención es que justamente el foco está en la relación, es decir, es la importancia de observar y de atender y de facilitar o de ir poniendo en la mente de los padres la importancia de la relación. Cuando nosotros hablamos de que el Círculo de Seguridad para Papás es un programa que favorece la crianza en la trayectoria del apego seguro, muchas veces es necesario repetir una y otra vez que no se trata de un programa que es una receta, un algoritmo de paso A, B, C para una crianza eficaz, sino más bien ir generando la conciencia de que se trata de un estado mental, ¿no? Y ese estado mental recluta o requiere el reconocimiento de que se trata de mirar la relación. Cuando en el círculo de seguridad
en el transcurso de las 8 semanas, otra de las ideas que se transmite de manera gradual y recurrente es que para favorecer la seguridad, los cuidadores, los padres, necesitamos recordar la relevancia, la importancia de tener en la mente cómo ser más grande, más fuerte, más sabio y bondadoso. Es decir, recordar en los padres que el estado mental propicio para favorecer el apego seguro es un estado mental en donde el cuidador se reconozca así y que desde ese lugar, desde el reconocimiento, la intención de ese lugar, de más grande, fuerte, sabio, bondadoso, siempre que sea posible seguir la necesidad del hijo y siempre que sea necesario hay que hacerse cargo, ¿no? En esta, digamos, diapositiva, que es así se le comparte a los papás, se resume lo que para la teoría del apego es importante y fundamental en términos de que para el apego seguro se requiere de disponibilidad, sensibilidad y consistencia. Ahora, también para favorecer el apego seguro o una relación de apego seguro, a los papás se les invita a reflexionar y a pensar sobre, bueno, que todos queremos realmente que nuestros hijos tengan un apego seguro, ¿verdad? Pero la trayectoria para que eso suceda no es directa. Para que eso suceda se requiere de tener una representación mental de lo que significa, de lo que requiere esta relación en la cual el cuidador, el padre, estamos con la intención de conectarnos con las necesidades de nuestros hijos y al mismo tiempo de poder hacer este ejercicio de autoobservación y de reflexión para luego pasarlo a la palabra, a través de un diálogo reflexivo con otra persona al respecto de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo para favorecer y para identificar y acompañar las necesidades de nuestros hijos. Y es esta secuencia de acciones los que nos puede llevar a favorecer desde el reconocimiento de la intencionalidad positiva en los papás, que a lo largo de las 8 semanas el facilitador cada vez que puede y que identifica los momentos para señalar la intencionalidad positiva de los padres, lo hace, regresando a la imagen, a esta gráfica que se ha construido y para favorecer las habilidades de observación, primero observar antes de empezar a suponer. Es decir, este es un programa que apunta a que los papás desarrollemos las habilidades de observación para luego empezar a suponer y sobre todo en el contexto de un diálogo reflexivo, lo que puede favorecer la trayectoria hacia el apego seguro. En este punto, lo que Iván está describiendo es que lo que se busca es acceder a ese estado mental, ¿no? Es cómo cambiar ese estado mental de los padres. Y lo que sabemos es como esto es algo que se ha aprendido, no de libros, sino de experiencias. La forma de buscar el cambio es a través de un proceso reflexivo. Y se busca dar el énfasis a lo que se llama este diálogo reflexivo, ¿no? Y la posición primaria de círculo de seguridad es lo que Iván describía, la intencionalidad positiva. Nosotros reconocemos que independientemente de las circunstancias, todos los padres quieren crear esa conexión con sus hijos. Ese deseo esté allí. Muchas veces el efecto no es igual, por diferentes circunstancias de vida o de salud mental o de circunstancias que se han pasado, pero la intencionalidad positiva existe allí. El círculo nos ayuda a localizar cuáles son las necesidades de los hijos. Parte de arriba, parte de abajo, exploración, cuidado. Al desarrollar esas habilidades de observación, también se empieza a desarrollar esas habilidades de introspección. Esto, watch and wonder, se le dice en inglés. Es mirar y pensar sobre eso. ¿Qué está pasando aquí? Y con eso, con la posibilidad de mirar y pensar qué está pasando aquí, poder entrar a un diálogo reflexivo que acceda esos
esos esquemas que yo ya tengo de cómo ver la realidad en mi relación. A través de ese paso vamos a llegar donde queremos, que es el apego seguro, ¿no? Y eso también es una forma de describir cualquier tipo de relación segura, incluyendo una relación terapéutica. Claro, gracias, Carlos. Ahora, la manera en la que trabajamos con los papás es que sesión a sesión o reunión a reunión, lo que hacemos es que los invitamos a observar junto con nosotros un DVD, un video en el cual, toda una serie de videos, cada sesión incluye un video en el cual hay, como ustedes vieron hace un momento, en el video del experimento, imágenes de papás interactuando con sus hijos, ¿no? Y en cada una de las sesiones o de los capítulos que se observan y que se reflexionan, se facilita el desarrollo de las habilidades de los padres de observar en estos clips o en estos fragmentos de video, en estas interacciones que hay de papás con sus hijos, observarles cuáles son los indicadores o las señales que muestran las necesidades de los niños. Y después de observar, entonces, y ponerle nombre a esa necesidad, entonces se pasa a la fase de reflexionar, de tratar de suponer qué es lo que le puede estar pasando a este niño, en dónde estará, en la parte de arriba o en la parte de abajo, y cuál será la necesidad. Es decir, sí que se requiere o se intenta que a lo largo de cada uno de estos capítulos, de estos videos, los papás vayan haciendo la experiencia de pasar a la palabra, de ponerle nombre a lo que están viendo, ¿no? Entonces, una de los requerimientos o de los conceptos o de los procesos y de las funciones clave para favorecer el apego seguro es que los cuidadores, los padres, podamos acompañar en las necesidades a nuestros hijos. Y acompañar a las necesidades significa eso, reconocer, acompañar en el hijo a que se conecte con lo que siente, poco a poco le pueda ir poniendo, a lo largo de cientos de miles de millones de veces que pasa en la infancia temprana y a lo largo del desarrollo, que puedan irle poniendo nombre a las emociones, y que además en la experiencia de acompañamiento que hace el cuidador primario, que hacemos nosotros o que podemos hacer los padres, que los niños vayan experimentando que las emociones son tolerables, son lo que son, se pueden experimentar, se puede pensar sobre una emoción, y que hay un otro ahí que está presente con uno mientras se está teniendo la experiencia emocional. Ustedes van a ver mañana, y este es un anuncio, mañana en el Congreso hay una presentación de Mark Solms, y Mark Solms es un psicoanalista que hay que leer y que habla de que la conciencia son las emociones. Es decir, hay un replanteamiento de lo que es el yo, el superyo y el ello, y que lo emocional es de alguna manera la conciencia. Acompañar en las emociones a nuestros hijos es atestiguar y estar con ellos en lo que son, en el componente emocional, ¿no? Este acompañar es una forma de entender lo que Winnicott llamaba holding environment, ¿no? O lo que el Dr. Short describe como being with, estar con, acompañar. Y es exactamente alrededor de lo que Iván acaba de describir. Es acompañar el estado afectivo del otro. Y cómo en acompañar el estado afectivo se crea el proceso de regulación afectiva. En la relación, y solo en la relación, es donde ese proceso se da. Y eso es lo que crea la realidad de seguridad o de inseguridad. De que alguien me acompaña, de que alguien está conmigo o de que no. Este mundo es un mundo donde yo tengo que arreglármelas a solas. Entonces, en el acompañamiento,
pueden pasar varias cosas. Uno, que nuestros hijos estén comunicando necesidades en la parte de arriba del círculo, necesidades de exploración o necesidades de recepción, de consuelo, de organización de sus sentimientos, de deleitarnos con ellos, y estas necesidades en relación a la realidad pueden implicar ningún riesgo. Si la necesidad no implica ningún riesgo y el estado de mente, el estado mental del cuidador es tranquilo, eso es bueno para los hijos, eso es bueno para los niños, ¿no? Sin embargo, es decir que las emociones son, cuando no implican ningún riesgo, se pueden acompañar, se pueden presenciar, se pueden pensar, se pueden nombrar, se pueden regular. Cuando una necesidad de nuestros hijos sí que supone un riesgo, si tiene la necesidad de exploración y se quiere cruzar una autopista, más vale que el cuidador primario sienta temor, porque esa necesidad de exploración supone un riesgo. Entonces el estado mental del cuidador primario, temeroso o atemorizado, corresponde con la realidad del riesgo. Y eso es bueno para los hijos, porque es bueno que aprendan a que hay una serie de situaciones que activan el miedo. Tener miedo puede ser adaptativo cuando hay un contexto que realmente implica un riesgo, y pues hay que actuar en consecuencia. Pero cuando los niños tienen una necesidad que no representa ningún riesgo, pero el estado mental del cuidador primario es de temor, es decir, se siente temor, se siente riesgo donde no lo hay frente a una necesidad, esto es un problema. Y cuando hay una necesidad que sí que supone un riesgo, pero el estado mental del cuidador primario es de tranquilidad, eso también supone un problema, porque pues los hijos no aprenden, los niños no aprenden a reconocer el peligro donde sí lo hay y donde hay que actuar en consecuencia del reconocimiento del peligro. Aprenden que papá, mamá no van a estar aquí para cuidar. Exacto. Entonces, sin embargo, cuando ocurren estas dos posibilidades, hay en esta experiencia lo que llamamos música de suspenso, y de lo que vamos a hablar en un momento. Es decir, los hijos aprenden a tener temor al respecto de experiencias del mundo interno que no ameritarían ser experimentadas con miedo. Mucho del énfasis que se hace en el círculo de seguridad tiene que ver con el aprendizaje del reconocimiento de lo que es memoria de procedimiento, lo que Christopher Boyas ha mencionado sobre lo aprendido pero no enseñado. Y una vez que podemos pensar lo que se ha aprendido en términos de procedimiento de manera automática, no solamente podemos pensar sobre nosotros mismos y quiénes somos, sino también de lo que se viene transmitiendo transgeneracionalmente en términos de procesos inconscientes que se repiten generación tras generación y que tienen que ver con experimentar temor cuando no lo hay, y eso es uno de los aspectos que interfieren con el desarrollo del apego seguro. El énfasis en la metodología del círculo de seguridad tiene que ver con el reconocimiento de la relevancia que tiene la relación, y que en la relación es en el lugar en donde la relación con un otro que en la infancia temprana es un otro real, es un otro de carne y hueso que se llama cuidador primario, los padres, y que a lo largo del proceso de introyección que proponía Vygotsky se va incorporando en el espacio mental, y siempre termina habiendo una relación. La experiencia del ser humano es relacional, y esta relación incluye pues el componente afectivo y sobre todo la reflexión. Es decir, la metodología del círculo de seguridad apunta a esto, que sea una experiencia de relación en la cual se generan experiencias afectivas y se puede pensar sobre ellas. Y el facilitador, de alguna manera, necesita tener claridad de que en este proceso es las manos
para los padres. El facilitador requiere de poder hacer con los padres lo que se espera que los padres puedan hacer con sus hijos. Es decir, el facilitador necesita entrar en un estado mental de acompañar a los padres. Y es la experiencia de los padres de ser acompañados por un facilitador en una experiencia en donde se generan emociones y se favorece poder reflexionar sobre esas emociones, que entonces los padres van a intentar, desde su intencionalidad positiva, recrear la experiencia que tuvieron con el facilitador ahora con sus hijos. Es decir, que es la relación, en la relación se da este espacio de contención, de reflexión, de crecimiento, de diferenciación en el contexto de emociones. Los padres, a la hora que experimentan y que ven todos estos capítulos, también en la experiencia de ser expuestos a esta exploración en sus mentes, tienen emociones que muchas veces son emociones no necesariamente agradables y que le toca al facilitador poder acompañar en las emociones y en las necesidades de los padres en la parte de abajo del círculo y favorecer la reflexión con los padres, que implicaría una experiencia de exploración entre padres y facilitador que de alguna manera implica la parte de arriba del círculo. Es decir, que el modelo de círculo de seguridad para padres se trata de hacer consciente que en la experiencia está sucediendo el círculo. El círculo no solamente sucede en la relación entre los padres y los hijos, el círculo también sucede en la relación entre el grupo de padres y el facilitador. Y se requiere de la generación de esa experiencia, del afecto, de la reflexión del afecto y de la relación con los padres para que ellos puedan ir a hacerlo con sus hijos. Este es un programa en el cual se organiza en distintas semanas. En la primera semana se hace una introducción al círculo de seguridad. En la segunda semana se habla de las necesidades alrededor del círculo, se reflexiona sobre esta gráfica que nosotros vimos al principio de esta presentación. Y en la semana 3 se hace esta experiencia reflexiva de lo que significa acompañar y cómo es en el acompañamiento que se da la regulación afectiva. En la cuarta semana se hace la revisión del capítulo de los bebés en el círculo. Muchas veces tenemos a padres que tienen hijos ya 4 o 5 años. Sin embargo, hay padres que tienen hijos recién nacidos o de muy, muy chiquititos, y es importante mostrar que el círculo sucede y que es identificable tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo desde muy temprano en la vida. En la quinta semana se habla del camino a la seguridad, de lo que implica, lo que puede pasar al respecto de si se generan experiencias que favorecen la inseguridad, y se trata de favorecer la función reflexiva. En la sexta semana se hace una revisión de nuestros propios conflictos como cuidadores. Es decir, la metodología del círculo implica que los papás, semana a semana, van teniendo una experiencia en la cual primero miran la conducta y observan a sus hijos. Y gradualmente, poco a poco, semana a semana, el proceso se va haciendo cada vez más introspectivo hacia la experiencia como padres y qué dificultades tienen en función de su propia historia para reconocer las necesidades de sus hijos. Desde la perspectiva de la teoría de la transmisión generacional del trauma y de la transmisión generacional de las dificultades para poder pensar las emociones. En tanto recrean con sus hijos las dificultades que experimentaron cuando fueron criados. Eso se hace en la semana sexta y se habla un poco de lo que implica las experiencias de ruptura en la relación cuando los padres como humanos dejamos de ser disponibles, sensibles y consistentes en el apoyo
para que salgan a explorar o en el apoyo para recibir a nuestros hijos. ¿Y cómo eso sucede? No por mala onda de los papás, sino que sucede por las experiencias propias en la infancia de los cuidadores y de cómo fuimos criados. En la 7ª semana se habla entonces sobre todo de qué hacer, de cómo reparar las experiencias de ruptura, y en la semana 8 se hace un resumen y se hace una celebración. Ahora, quería resaltar que con los padres nosotros no entramos a hablar de terminologías como apego inseguro o apego seguro, no entramos a hablar del tipo de apego desorganizado. Lo presentamos dentro del círculo como limitaciones en la parte de arriba, limitaciones en la parte de abajo. Es una forma un poco de hacerlo más accesible para los padres, porque no es tanto como Iván describía, no es tanto el proceso informativo, hay mucha información y la información es importante, pero el énfasis grande dentro del círculo de seguridad es el proceso reflexivo con los padres, para ver cómo en la relación las experiencias previas mías están jugando un papel en cuanto a qué es lo que veo, cuándo lo veo y qué es lo que para mí es difícil y cómo es difícil. Y decir que nosotros aquí estamos, digamos, haciendo como un resumen, una síntesis de un proceso de 8 semanas, y este es un proceso que es mucho más gradual. O sea, toma toda una metodología que va mucho más lento. La generación de la experiencia, de la reflexión para los padres, ¿no? Ahora bien, en las últimas imágenes que quisiéramos presentar, de estas slides o de estas diapositivas, tiene que ver un poco también con hablar de cómo esta es una metodología, el círculo de seguridad, que valga la pena decir que hay por lo menos dos formas de favorecer el apego seguro que se han desarrollado a partir de esta, digamos, como perspectiva del círculo de seguridad, que se llama la intervención del círculo de seguridad, y otra metodología, el círculo de seguridad para papás. El círculo de seguridad para papás es una metodología que nosotros hemos ido comentando ahora, pero que también se ha estudiado en términos de qué efectos tiene. Es decir, sí que nos interesa, por lo menos desde nuestra perspectiva, no solamente poder hacer mucho más accesibles para los papás formas de promover el apego seguro, sino que también nos interesa ver esto qué efectos tiene, ¿no? ¿Qué efectos tiene sobre la crianza a través de algunos indicadores? Entonces, no sé si en estas dos siguientes imágenes, Carlos, quisieras tú comentar sobre lo que se hizo en estas. Los estudios iniciales de círculo de seguridad, si me puedes mostrar la siguiente, ahí podemos hablar un poco más, ¿no? Habla acerca de cómo la intervención se hizo con diadas donde mamás tenían ya relaciones con sus hijos. Y lo que vimos es cómo aquellos que tenían un apego seguro, organizado, el order es similar a organizado, ¿no? Lo que vimos es cómo ese número incrementó grandemente. O sea, del 40% de mamás que tenían un apego organizado aumentó al 75%. 75% y estamos hablando en una población de alto riesgo, ¿no? Y al mismo tiempo, paralelo a eso también, es la disminución tan grande que existió del apego desorganizado. O sea, darnos cuenta que padres que ya tenían relaciones con sus hijos que se clasificaron como a un apego desorganizado, se redujo inmensamente, del 60% al 24%. Esto es en una población de muy alto riesgo, ¿no? Y estos fueron los hallazgos iniciales con parejas jóvenes y sus hijos en Spokane, Washington, de familias jóvenes en alto riesgo. Y esto es lo que nos dio
La idea de, ok, aquí estamos en algo que va a crear grandes cambios. Y es acerca de acceder a ese proceso de reflexión. Y a través de eso es donde entramos en el deseo de cómo hacer esta intervención más accesible a todos los papás. Los números que estamos viendo aquí son los efectos de la intervención de círculo de seguridad, que es algo mucho más intensivo y desafortunadamente requiere mucho más recursos. Son 22 semanas con un proceso de evaluación muy extenuante y por lo tanto no es fácil de replicar. ¿Podemos mostrar las siguientes, Iván? Sí, sin embargo, lo que ahora se acaba de publicar, si ustedes ven acá en el 2020, en este journal, es lo que se ha estudiado con la metodología de círculo de seguridad para papás, en donde nada más yo quiero mostrar que la metodología de círculo de seguridad para papás se viene estudiando. Este es un estudio reciente que se hizo en Australia, y sobre todo para que ustedes puedan ver que sí que hay diferencias significativas cuando se miden distintos indicadores, como por ejemplo un instrumento que se llama el índice de estrés parental, pre-intervención y post-intervención en las distintas subescalas que se miden con este instrumento, y ver cómo la intervención sí genera una reducción significativa en el índice de estrés parental, y también cómo hay reducciones significativas en, por ejemplo, distintas subescalas que tienen que ver con las fortalezas y las dificultades en la relación entre papá y bebés o hijos, ¿no? Y nosotros... Quería resaltar que este estudio se hizo con papás sustitutos, o sea, en el sistema de cuidado infantil, ¿no? Entonces, tener de antemano saber que este sistema tiene estresores mucho más grandes en las relaciones, ¿no? Pero lo que nos llamó mucho la atención de la intervención que se está haciendo en Australia es cómo, a pesar de todos esos otros factores que continúan impactando la relación y la percepción de estos padres sustitutos, existió un cambio estadísticamente significativo en cuanto a la relación de padre con sus hijos. Bien. Entonces, bueno, ¿por qué nosotros queremos presentar esto en este congreso, ¿no? Entre otras cosas, pues porque lo que sabemos que aquí está en juego es la posibilidad de acercarnos desde el lente de la relación, informados en la teoría del apego y en la teoría de las relaciones objetales, en una metodología que puede ayudar a favorecer favorecer la vida, la posibilidad de cooperar los unos con los otros, y eso no se dice rápido, pero implica la posibilidad de ir tejiendo o fortaleciendo el tejido social desde otra manera de estar, desde otra manera de estar los unos con los otros. Sabemos por la teoría de la transmisión del trauma que lo que no estamos haciendo ahora en la crianza con nuestros hijos va a tener un impacto observable todavía dentro de 70 años. Es decir, las próximas 3 generaciones van a seguir recreando las dificultades que podemos nosotros tener en la relación con ellos en función de las limitaciones o las dificultades que se tuvieron o que tuvimos al ser criados, en términos de las dificultades de acompañar al otro en el reconocimiento de que el otro es un otro con emociones distintas, con necesidades distintas, con deseos distintos, y que en esa diferencia se puede caminar juntos, y que en esa diferencia se puede construir y se puede cooperar. Mary Ainsworth decía que no hay que perder la oportunidad de mostrarle cariño a los bebés. Y bueno, nosotros queremos terminar esta presentación con esta frase de Malcolm X que dice: necesitamos más luz del uno del otro. La luz crea comprensión, la comprensión crea amor, el amor crea paciencia y la paciencia crea unidad. Es decir, para todo esto se requiere tiempo y se requiere de un estado mental en donde se favorece
la posibilidad de estar en la relación de una manera distinta. Por razones de tiempo, vamos ahorita a pasar, entiendo, a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Carlos, no sé si quieres decir algo antes de que termine con esta imagen. No, yo estoy interesado en encontrar las preguntas, Ok. resaltar lo que Malcolm X está describiendo aquí, es acerca de encontrar esa posibilidad de iluminarnos el uno al otro, a pesar de todas las diferencias que podamos ver inicialmente, ¿no? Es encontrar ese espacio común donde podamos encontrarnos unos a otros. Entonces, si podemos ver las preguntas, Sí. sería útil. Sí, muchas gracias por compartir esta experiencia valiosísima, ¿no? Del trabajo con los papás. Y sí, efectivamente ya tenemos preguntas. Los que no han hecho preguntas aún, les recuerdo que en la ventana de preguntas pueden realizarla. Entonces los invitamos a que las hagan. Y bueno, les digo una de las preguntas que nos acaba de llegar. Nos dicen que cuáles considerarían que son los principales factores que dificultan que los padres puedan llegar a esta disposición que promueve un apego seguro. Wow. Mira, algo muy importante de todos nosotros recordar, y es que hablar de cómo yo crío a mis hijos requiere que yo tome un riesgo muy grande. Y lo estoy hablando yo como persona, y lo mismo pasa con cualquier padre, ¿no? Y algo que Iván estaba resaltando mucho, y es acerca de, en este proceso, la idea es poder ser manos para los padres. Porque el hecho de que vayan a hablar de estas cosas que los hacen tan vulnerables van a despertar las necesidades de apego de ellos mismos. No el sentido de que alguien me cuide y me proteja, pero el sentido de que esto es difícil, y si es difícil yo voy a poner mis defensas arriba. Y la única forma de ayudar a que esas defensas se bajen es ser manos para ellos, es reconocer el afecto, lo que Iván hablaba de relación, afecto, reflexión. Es no escondernos del afecto. Si el afecto se está dando, es reconocerlo. No tanto pensando en el niño, pero en el momento con los padres. Entonces, volviendo a la pregunta, las limitaciones en que los padres pueden acceder a ese diálogo reflexivo muchas veces tiene que ver con las emociones que se despiertan en los padres cuando estos temas se están dando. Y por eso es la importancia que Iván describía, ¿no? Cuando nosotros proveemos el entrenamiento de círculo de seguridad para facilitadores. No es la información va a estar allí, la información va a estar en los videos. Es más desarrollar esta capacidad de acompañar a los padres, reconocer y normalizar el sentimiento negativo que da y poderlos acompañar. Porque si los acompañamos ya van a poder estar en una situación más regulada, y cuando están en una situación más regulada podemos empezar a explorar. Ahora, generalmente las situaciones que tenemos una urgencia de dar soluciones, y si saltamos a esa urgencia de dar soluciones, muy posiblemente las defensas están activadas, y si las defensas están activadas, lo que sabemos de desarrollo, lo que la teoría del apego nos ha enseñado, pero la teoría del social learning, de aprendizaje social, también nos ha enseñado, es que cuando uno está estresado, asustado, preocupado, el proceso de aprendizaje no se va a dar. Entonces, es una pregunta muy, muy compleja, pero donde me lleva ahora pensando sobre eso es la necesidad de acompañar a los padres sobre este proceso y crear ese proceso paralelo que Iván describía, cerca de nosotros ser las manos para que los padres puedan encontrar el apoyo suficiente para normalizar sus sentimientos negativos o de enojo, de ira o de tristeza. Y cuando eso se regula lo suficiente, podemos acceder a la información de una forma más presente y más útil. Iván, ¿tú quisieras adicionar algo? No, pienso que vamos a tratar como de
utilizar también el tiempo para ver si podemos completar los videos. Creo que va a ser interesante tener la experiencia de mirar los videos completos, Carlos, Ya. y Ok. luego hacer la reflexión una vez que Ok. terminen los videos. ¿Les parece? Sí, sí, claro. No crean que Clara se infiltró, ¿eh? Ella también es psicoanalista y nos va a apoyar. Iván y Carlos nos estaban invitando como que a hacer aquí, ¿no? En vivo y a todo color, como un diálogo reflexivo. Y a lo mejor en este momento no crean que tampoco no les vamos a hacer caso a sus preguntas, porque sí hay varias. Las podemos ir incluyendo en este diálogo que vamos a hacer después de ver algunos videos que nos comparten, porque sí, ahora sí que el tiempo nos está como limitando un poquito, pero bueno. Ok, vamos a empezar con el video. ¿Ya pueden ver en la pantalla? Sí. Ser padres. Todos nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos. Queremos proveer por sus necesidades y darles todo lo que podamos. Tratamos de combinar nuestra experiencia de cómo fuimos criados con los consejos de otros y nuestras propias creencias e instintos sobre cómo criar mejor a nuestros hijos. Y aún así, nos seguimos preocupando si estamos haciendo lo correcto. En un mundo que siempre nos está ofreciendo una nueva solución de cómo criar mejor a nuestros hijos, el Círculo de Seguridad para Padres está basado en décadas de investigaciones sobre el apego. En contraste con muchas perspectivas comportamentales, ofrece herramientas en nuestras relaciones para proveer una nueva forma de extender las necesidades de sus hijos, creando en ellos una seguridad permanente y mayor satisfacción para usted. La gráfica de El Círculo se ha creado para guiarle en qué observar, para entender el comportamiento de sus hijos y guiarle en proveer por sus necesidades. En realidad, esto es sencillo. Personas de todas las edades tienen necesidades de apego. Estas necesidades pueden ser divididas en 3 grupos. Miremos a este niño. Primero, él necesita sentir la libertad y seguridad para salir a explorar su mundo. Segundo, él necesita sentirse confiado de que cuando lo requiera siempre puede regresar por consuelo y protección. Tercero, él necesita que quien lo cuide esté en control de una forma bondadosa. 3 necesidades básicas que se pueden describir como saliendo en el círculo, regresando en el círculo y siendo las manos en el círculo. Veamos esto en mayor detalle. Cuando los niños se sienten seguros y apoyados, ellos quieren salir a descubrir su mundo. Cuando salen, necesitan saber que apoyamos su exploración, que estamos allí para cuidar de ellos, alegrarnos por ellos, ofrecerles ayuda cuando la necesitan y que estamos listos a disfrutar con ellos de sus nuevas aventuras. Y cuando regresan, necesitan que nosotros podamos llenar su vaso emocional. Esto significa organizar sus emociones, dejarles saber que nos alegra recibirlos, protegerlos, consolarlos y entenderlos. La llave de ser padres es mantenernos fuertes y bondadosos, sabiendo cuándo apoyar el que salgan a explorar y cómo estar disponibles a recibirlos cuando regresen. Es indispensable que aprendamos a identificar las necesidades de nuestros hijos de esta manera, porque interpretarlas de una manera incorrecta o no reconocerlas por completo puede causar dolor y frustración. Todos sabemos qué tan mal se puede sentir cuando queremos explorar y no nos dejan, o cuando queremos apoyo emocional y nos mantienen a cierta distancia. O simplemente no tener a alguien quien pueda ser firme, bondadoso y lo suficientemente sabio para entender qué es lo que necesitamos, especialmente cuando nos sentimos perdidos, confundidos o fuera de control. En general, el comportamiento positivo o negativo de un niño está basado en qué tan seguros y protegidos se sienten. Por esto es que cuando un padre aprende a reconocer y responder de esta manera a las necesidades del niño en el círculo, es de esperar que ellos se comporten bien. Y como nuestras necesidades en el círculo nunca desaparecen, aprender a leer las señales puede ayudarle a entender y proveer por las necesidades de otras personas, incluso sus propias necesidades. Esto es todo. Solo recuerde
que en todo momento su niño está en algún lugar en el círculo, esperando que usted provea por una necesidad. Apoya mi exploración, recíbeme cuando te busco. Sé las manos que me mantengan seguro, manteniéndote en control y comprometido a hacerme sentir esa conexión emocional. Y por favor, recuerde esto, no existe una crianza perfecta. En el círculo de seguridad nos hemos dado cuenta que ser lo suficientemente bueno es suficientemente bueno. Todos tendremos momentos en que no vamos a ver o proveer por las necesidades de nuestros hijos. Bienvenidos al club. Pero si podemos atender sus necesidades la mayoría de las veces, el resultado será niños y padres saludables, felices y más seguros. Ay, pues me pone a pensar en esto de ahorita, por ejemplo, la pandemia. Eso es algo que están comentando, ¿eh? Están comentando cómo en este momento tan crítico, esta parte de dejar explorar, ¿no? ¿Qué hacer como papá? Y también aquí mencionan el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja esta parte del círculo en situaciones pues muy críticas, ¿no? De las condiciones familiares. Ya, y qué tan importante es en esos momentos de crisis, ¿no? Que exista alguien que pueda acompañar. Ya, un muy buen punto, ¿no? ¿Qué viene, Maru y Clara, qué viene a tu mente, a tu corazón, viendo esto y pensando, ya hablas de la pandemia y de situaciones de estrés, pero qué te viene en cuanto a necesidades de la parte de arriba, de la parte de abajo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención o de las manos? Me quedo pensando lo difícil que es mantener como este punto medio, ¿no? En el que no solamente sueltes, sino que incluso empujes a que los niños salgan a explorar y cómo estar lo suficientemente atento para saber en qué momento. Pienso que algunos niños se acercan más fácil quizá a pedirte o a lo que necesitan y quizá otros tú tienes que ir a buscarlos porque tal vez no saben cómo acercarse. Me quedaba pensando en esa parte, ¿no? Cómo podemos estar atentos a esa necesidad, porque siento que a veces nos quedamos esperando que ellos lleguen y quizá no siempre van a llegar. Quizá a veces necesitan que nosotros nos acerquemos, pero no sé, se me ocurrió pensarlo por ahí. Y Clara, y mencionaste algo muy importante, ¿qué tan difícil es? Sí. No, no es fácil encontrar ese balance, tienes toda la razón. Y qué tanto estar atento, ¿no? O sea, atento al otro, porque a veces en situaciones como de crisis, a veces los papás no miran al hijo, ¿no? Sino están como ensimismados, o podemos llegar a estar ensimismados en nuestra propia circunstancia. Yo creo que sí, como dice Clara, no es tan sencillo conectarse con el otro. Y acabas de mencionar un punto importante, ¿no? Cuando nuestro estado afectivo no está regulado, o sea, cuando estamos en medio de alguna de estas situaciones, se hace aún más difícil. Un punto muy importante, Mario y Clara, que están resaltando. Y ya la intencionalidad es estar allí presente y en ocasiones es muy difícil. En ocasiones no podemos. Iván, ¿qué te viene a la mente, al corazón hablando de esto? Pues pensar que en tiempos de la pandemia es una circunstancia particularmente difícil porque, digamos, en la experiencia de confinamiento, las demandas y las necesidades es frecuente que haya este estado como de disregulación entre todos, en todo el sistema de la familia, mientras está en la casa con una preocupación real encima y que muchas veces no se tiene este estado mental o el tiempo para reflexionar, para atender y acompañar.
y que sin embargo se hace lo que se puede, partiendo de que los papás tienen, todos los papás, no, la mayoría, la gran mayoría de los papás lo que quieren es poder estar y acompañar a sus hijos, y que en medio de toda esta dificultad, la intención de acompañar es lo que puede ir marcando la diferencia, que no sale a la primera vez, no sale a la segunda, por ahí a la vez número 500 se puede ir generando esta experiencia de resonancia, de disponibilidad, de sintonía y de seguir tomando las decisiones que hay que tomar para poder acompañar y hacerse cargo en una situación tan difícil como es la pandemia, y alrededor de las situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Donde muchas veces es muy, muy, muy difícil y requiere de otras manos. Es decir, no solamente las manos del cuidador o del papá y mamá para con los hijos. El modelo de círculo de seguridad incluye que los cuidadores, los papás, que somos manos en la relación con nuestros hijos, también necesitamos de otras manos. Y de otras manos que van significando el tejido social y la necesidad de ir construyendo estas otras redes de apoyo, ¿no? Eso es lo que viene a mi mente. Iván, gracias por mencionar eso. Mire, se une a lo que Maru y Clara estaban diciendo, ¿no? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es? Y tenemos que ser grandes, fuertes, sabios y bondadosos. ¿Y cómo ser grandes, fuertes, grandes y bondadosos cuando no lo tenemos dentro de nosotros? Cuando la situación nos está desesperando. Entonces, muy, muy importante lo que Iván tú acabas de escribir, y es cómo encontrar esas otras manos que me puedan dar algo de guía, de fortaleza, para que yo pueda regresar a ser grande, fuerte, sabio y bondadoso con mis hijos. Muy importante, ¿no? Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y en ese sentido se habla acerca de cómo no solo es la relación mía con mi hijo, pero es la relación de otros conmigo para que yo pueda estar con mi hijo. Y en momentos de dificultad, de crisis, la pandemia, violencia doméstica, pobreza grande, todos esos momentos son momentos donde padres se tienden a sentir muy solos y donde ellos pueden encontrar las manos para poder ver la situación de sus hijos de una forma diferente. Es difícil para nosotros pensarlo, y regresando a la pregunta que se hacía anteriormente, ¿no? Bien, ¿cómo conectarlo? ¿Cómo podemos ser esas manos para los otros? No los padres de ellos, porque nosotros no vamos a ser los papás de ellos, pero podemos dar una experiencia de acompañar, de reconocer las dificultades y a través de eso tratar de buscar el proceso reflexivo. Muy cierto, ¿no? Es difícil y está este proceso de cómo crear esas manos con los otros. Como Iván describía, aquí presentamos todo el círculo y hablamos de acompañar. O sea, esto que acabamos de ver en este video son 3 sesiones de círculo de seguridad. Ok. Y por cierto, nos preguntan, perdón, Carlos, nos preguntan que aquí en México, ¿en dónde podrían tener acceso? Maru, gracias. Mira, una pregunta muy, muy buena. En México, algunas personas han sido entrenadas desde hace un tiempo, que vinieron acá a Estados Unidos y se entrenaron, pero en México tuvimos la oportunidad hace mucho tiempo, no de dar entrenamientos, pero hablar de círculo de seguridad. En Puebla fuimos unas 2 veces con la Fundación Juconi y ellos tienen conocimiento de esto. Pero en adición a eso, quería yo resaltar que este pasado enero, de los últimos entrenamientos que se hicieron en presenciales, fue uno en español en Monterrey, México, ¿no? Donde se tuvo un grupo de cerca de 85 personas de todo alrededor de México que fueron entrenados, ¿no? Entre ellos, Iván ya había sido entrenado anteriormente. Iván y el grupo de ellos
nos asistió en el proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces existen algunas personas que están entrenadas. Iván tiene un grupo de trabajo en Ciudad de México que está utilizando y viendo cómo expande el proceso de círculo de seguridad. Como les mencioné, hay algunas personas en Monterrey y algunas personas en México que han sido entrenadas, ¿no? Igualmente en Latinoamérica. Hubo un grupo de personas de Costa Rica que llegó al entrenamiento en México, y ellos están poniendo en práctica algunos grupos en Costa Rica. Hubo otro entrenamiento en Ecuador, y se están creando diferentes focos de práctica, ¿no? Y tenemos también otros equipos de trabajo en Ecuador, en Chile, en Colombia y en España, ¿no? Iván, tú tienes más conocimiento de estos esfuerzos en México. Sí, gracias. Bueno, una de las cosas que hemos venido haciendo ya hace algunos par de años, sí, un par de años ya, es hacer experiencias de círculo de seguridad para papás con personas en el Instituto Nacional de Psiquiatría, particularmente con papás y mamás que tienen distintos padecimientos psiquiátricos, es decir, que es población de alto riesgo. Se nos ha activado muchas veces nuestra música de suspenso como facilitadores en este proceso, porque pensamos que las cosas iban a caminar de una manera mucho más tortuosa de lo que ha ocurrido. Es decir, han sido experiencias con varios grupos que nos han parecido importantes y necesarias para los padres, y también tuvimos la posibilidad de hacer un grupo de círculo de seguridad para papás con personal de salud, es decir, no solamente con gente, sino con personal de salud, tratando de poner en la mente de la institución. Y nosotros sabemos que en AMPAC hay esta mirada de lo institucional y de cómo la mirada de la institución atraviesa las experiencias, y también pudimos hacer esta experiencia con colegas, y hasta ahora las cosas van bastante bien. La idea es seguir promoviendo esto. Una pregunta, porque me está pasando a mí en estos momentos que la música de suspenso está súper activada con respecto al tiempo. Me comí una buena cantidad de tiempo al principio, y quisiera preguntar sobre, en los minutos que tenemos, si quisiéramos pasar el segundo video de conexión o de música de suspenso. Carlos, ¿qué pensarías? Sí, podríamos hacer eso. Yo estoy un poco curioso también si hay algunas preguntas muy grandes o algo que quisiéramos verlo. De pronto podemos hacer una combinación de eso. Si podemos mostrar el video, y de pronto Mario y Clara, si ponen las preguntas en el chat room, podemos ver si las podemos integrar. ¿Eso creen que funcionaría? Mario, o sea, te las ponemos aquí en el Zoom. Ya en el chat, para ver si es Sí. algo que podemos contestar varias juntas, ¿no? Si es algo que podamos dar respuesta para algo de eso. ¿Les parece? Ok. ¿Vemos conexión? Sí, veamos el de conexión. Ok. Y Mario, si me puedes poner las preguntas, Sí. yo puedo ver si hay un... Ser padres. Todos nos Perdón. Como padres, todos nos hemos hecho estas preguntas. ¿Cómo hacer para que mi hijo deje de comportarse de esta manera? ¿Qué puedo hacer para controlar su comportamiento? ¿Hay algo que está mal con ella? ¿Por qué tiene que comportarse así? ¿Solo lo hace para llamar la atención? Pero ¿qué tal si el problema está en la pregunta?
Si en lugar nos preguntamos, ¿cómo puedo mejorar mi relación con mi hijo? ¿Y qué es lo que él me quiere comunicar con su comportamiento? Nos empezamos a dar cuenta que esa necesidad de atención es en realidad una necesidad de conexión. De hecho, el comportamiento en un niño es una forma de comunicación y está guiado por esa necesidad intensa de conexión emocional. Los niños necesitan una conexión emocional con sus padres para tener una base segura de dónde salir a explorar el mundo y un refugio seguro donde regresar cuando encuentren dificultades. Es posible controlar el comportamiento de los niños con amenazas, reglas y recompensas, pero las estrellitas, premios y los tiempos fuera eventualmente pierden su efectividad. Lo que realmente los cambia es pasar tiempo con ellos y darles amor incondicional. El mensaje básico es que si ellos se sienten seguros en su conexión emocional y nuestro amor, es mucho más probable que su comportamiento mejore. El amor no es solamente ternura y un sentimiento bonito, y ciertamente no es ceder a todas sus demandas. De hecho, sus hijos necesitan que usted sea más grande, más fuerte, más sabio y más cariñoso, para poder fijar límites y también darse el tiempo para comprender y responder al mundo emocional de ellos. Así podrá ayudarles a que ellos entiendan y manejen su confusión y sus emociones. Nosotros sabemos que esto no es sencillo. Por eso es que en Círculo de Seguridad para Padres tratamos de apoyar a los padres a relacionarse de esta forma con sus hijos, desde recién nacidos hasta la adolescencia y más allá. De hecho, estamos viendo grandes resultados cuando esta forma de pensar se aplica también a otras relaciones importantes. Cualquiera que sea la pregunta, aprender a crear una conexión emocional segura es en gran parte la respuesta. Conexión. En cuestión de relaciones de padres con hijos, independientemente de la pregunta, la respuesta empieza con conexión. Yo quisiera escuchar para ti, Maru y Clara, qué les viene a la mente y al corazón viendo esto, ¿no? Y también aprovechar rápidamente. Vamos hablando en las preguntas, o sea, ¿cómo es el cambio para un padre que es violento, un padre golpeador? ¿Cómo esto aplica en adolescentes, ¿no? ¿Qué se recomendaría con hijos que están entrando a adolescencia y que funcionan, ¿no? Dos cosas. La pregunta, o sea, cuando hablamos de un padre golpeador. Carlos, casi no te escuchamos. ¿Podrías Oh, ayudar? qué pena. Yeah. Gracias, perdón. No, gracias por... empezando con un padre, con la pregunta, ¿no? De un padre golpeador, y recordar que muchas veces tenemos que ver no qué es lo que la persona hace o le hace a otros o me está haciendo a mí, sino empezar con la posición de, bueno, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con esta persona para esta situación? ¿No? Con esto dicho, si podemos encontrar un espacio reflexivo, nosotros hablamos de que nunca es demasiado tarde. Ahora, la seguridad de los niños y de los otros tiene que ser prioridad, claro. Pero algo que manejamos muy fuertemente con todos, papás y mamás, es que nunca es demasiado tarde. Y nuevamente, reconocer la intencionalidad positiva, entrar desde la perspectiva no del qué es lo que esta persona, papá, mamá, hace, sino qué le pasó a esta persona para que funcione de esta forma. Me puede dar un proceso empático que puede abrir el espacio de cambio para este papá o mamá, ¿no? Ahora, círculo de seguridad no es la receta mágica. Círculo de seguridad es parte de un proceso y tiene que ser parte de un sistema de cuidado para la comunidad, ¿no? Puede crear un marco de cómo entender ciertas cosas, pero hay otros servicios que se tienen que dar si están en necesidad, ¿no? Conexión. Lo que acabamos de hablar era de conexión. Y algo similar, siempre estamos en conexión, y con adolescentes algo similar pasa, pero ya son adolescentes, no son niños de 2, 3 años, ¿no? Hay formas de tratar de ver, la intervención es para la edad temprana y al mismo tiempo habla acerca de relaciones. Entonces esto puede abrir conversaciones con padres acerca de entender
las necesidades de los niños alrededor de individualización, algo muy importante en la adolescencia, pero también alrededor de cuidado y protección, ¿no? Como intervención no está diseñada para adolescentes. Muchos de los conceptos se pueden aplicar. Y esas son áreas de crecimiento dentro de círculo de seguridad, ¿no? Habemos varias personas tratando de diseñar gráficas de cómo eso funcionaría en la adolescencia, ¿no? Mientras leo otras preguntas, quisiera también escuchar de ustedes qué les vino a la mente viendo este video de conexión. ¿Qué les vino a la mente y al corazón? Pues al corazón susto. Sí, porque eso es sabio, ¿no? Así como que sí, a lo mejor sí se siente como, suena fuerte, como exigencia, ¿no? Como, a ver si saliendo de este aprendizaje, ¿cómo lo voy a hacer? Como mirarte así como papá a veces es difícil. Uh-huh. Iván, ¿qué piensas de eso? ¿Qué sientes de eso? El susto es algo que experimentamos. Yo creo que no conozco a ningún padre o madre que no experimente susto cuando nos tratamos de mirar en este lugar de criar y de ser manos y de las dificultades que podemos tener para acompañar. Y pienso que nos pasa a todos, y pienso que nunca es tarde para poder hablar de nuestros temores, y creo que es necesario justamente seguir construyendo experiencias y espacios como estos en donde se pone sobre la mesa en un grupo aquí en la pantalla y en un grupo virtual mucho más grande estos temas que necesitan poder ser pensados, nombrados, compartidos, acompañados, y que eso es lo que creo que nos puede dar a los padres posibilidades distintas, lo que nos puede dar como grupo y como sociedad posibilidades distintas de pensar lo no pensado, de sentir lo no acompañado, estar en este camino acompañándonos y regulándonos de manera colectiva para ver qué trayectorias y qué senderos más armoniosos, más amorosos para los unos con los otros y con el entorno en el que vivimos. Eso es lo que viene a mi mente, sabiendo que además estamos a 2 minutos de terminar. Estamos y pues a 2 minutos. agradecer. Rápidamente, yo quería recordarles dos conceptos, ¿no? Uno es de hace mucho tiempo, con Answorth escribía los fantasmas en la cuna, ¿no? Y cómo esos son los fantasmas que cuando somos grandes se nos aparecen, las dificultades. Uh-huh. Esos son los momentos de no acompañar que Iván hablaba. En el otro lado, otro concepto que ahora Alicia Lieberman utiliza, que es una doctora aquí en Estados Unidos, pero ella es de origen uruguayo, y ella les llama momentos de ángeles, y momentos de ángeles son momentos de acompañar. Y el balance viene de eso, de experiencias difíciles y experiencias bonitas, y dentro de eso es encontrar el balance, ¿no? Hay preguntas acerca de la digitalización y todo esto, pandemia, y los niños de 3 años que tanto estrés tienen en estar en la pantalla. Cómo los papás también necesitan mucho apoyo para manejar el afecto que ellos tienen en ese momento. Y tener un poco de esperanza en el futuro, pero en este momento es acerca de acompañar y de conexión, ¿no? Me hubiera gustado tener otras 2 horas o 8 semanas para seguirnos viendo con todos. Ojalá podamos repetirlo, pero nuevamente, muchas gracias. Qué pena, no sé cuántas personas están con nosotros y al mismo tiempo quiero darles las gracias por estar presentes, por las preguntas, y ojalá podamos seguir en esta conversación. Iván mencionó Circle of Security International. En el website pueden entrar, dejar un mensaje, déjenlo en español si quieren, y ese mensaje nos llega tanto a Iván como a mí. Y ojalá en el contacto también le podemos dar contacto para que entren en contacto con nosotros, y Maru o Clara lo pueden distribuir.
posteriormente. Pero Claro muchas que sí, gracias pues. por darnos su tiempo. No, a ustedes por haber aceptado venir y compartir toda esta experiencia maravillosa. En nombre de AMPAC, pues muchas gracias por haber estado en este congreso y compartir generosamente con nosotros. Acordémonos, ya. Es conexión y como Iván mencionaba, es reflexión, afecto y relación. Pero muchas gracias, que estén seguros y ojalá pronto podamos estar en conferencias en persona. Claro que sí. Y gracias, Clara, por apoyarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la charla. Creo que fue muy amena para todos y pues un placer poder compartir este espacio.